Ya se puede compartir la pantalla. Gracias. Ya creo que podemos empezar, ¿no? Ya, ya, muy bien. Bueno, buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a ver una enfermedad de colon que es benigna y que se ve con mucha frecuencia en los países occidentales y en los países industrializados, ¿no? Como es la enfermedad diverticular del colon. Ante todo, vamos a hacer un pequeño recuerdo anatómico del colon. Como sabemos, el colon va a tener una longitud variable que va de 90 a 150 centímetros de longitud, ¿no? Va a tener varios segmentos, como el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y sigmoides, ¿no? Y también los diámetros van a ser variables. Así tenemos que a nivel del ciego, el diámetro va a ser muy amplio, entre 7.5 a 8.5 centímetros de diámetro, mientras que a nivel de sigmoides el diámetro es mucho menor, ¿no? Siendo de 2.5 centímetros de diámetro a nivel de sigmoides. El colon va a estar, como sabemos nosotros, se va a reconocer mediante sus tenias, que son tres tenias, dos tenias antimesentéricas y una mesentérica, ¿no? Que son músculos lisos longitudinales. Va a tener sus austras, apéndices epiploicos, y va a estar fijo a retroperitoneio en algunos segmentos, como el colon ascendente, el colon ascendente está fijo a retroperitoneio en la cara posterior. Yendo ya a lo que es la enfermedad diverticular, vamos a ver que muchos de los pacientes conforme avance la edad van a presentar, ¿no?, divertículos, que viene a ser prácticamente un trastorno crónico que se adquiere conforme avance la edad, ¿no? Estos divertículos antes no se detectaban con facilidad, pero del advenimiento ya de la colonoscopía y cuando se screening para descartar cáncer o otras patologías, se encuentra que muchos de estos pacientes van a tener divertículos mayormente a nivel sigmoides, ¿no? Estos divertículos, como sabemos, pueden ser únicos, pero generalmente se van a presentar en forma múltiple, ¿no? Que, como le digo, se van a presentar con mayor frecuencia a nivel de sigmoides. De ahí que todo paciente que tiene divertículos se le puede decir que tiene diverticulosis. Dentro de datos históricos, ¿no?, de la enfermedad diverticular o de los divertículos, tenemos que ya en 1700, en el año 1700, Littré describe por primera vez la enfermedad diverticular como saculaciones del colon, dice él, ¿no? Ya en 1849, Cuvillier ya hace una descripción detallada de todo el proceso anatomopatológico de los divertículos, ¿no? Y describe, ¿no?, la formación de una fístula colovesical. En 1914, Keynes y Kerwin ya acuña el término de diverticulosis para los divertículos no complicados ni inflamados. Como vemos, los divertículos va a tener una prevalencia según la edad, sexo y dónde nacen, ¿no?, la cuestión geográfica, ¿no? Así tenemos que los divertículos van a tener una prevalencia menor, ¿no?, o va a ser menos del 5% en los pacientes que tienen menos de 40 años, ¿no? Conforme avance la edad, los divertículos van en aumento. Si tenemos que en pacientes mayores de 85 años ya va a tener una prevalencia del 65%.
Según el sexo, vemos, ¿no?, que en menores de 50 años es más común en hombres, ¿no?, mientras que en mayores de 70 es más común en mujeres. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, ¿no?, según la raza, donde nacen, ¿no? Así tenemos en la población occidental o países industrializados como Estados Unidos, Europa y Australia, va a haber una mayor frecuencia de prevalencia de esta patología, que puede llegar hasta el 45%. Y esto se debe, ¿no?, es lo que, según estudios que han hecho, que es debido a una dieta baja en fibra y alta en carbohidratos refinados, ¿no? Como dijimos anteriormente, el predominio es a nivel del colon submergis. Mientras que en países, como o opción de los países asiáticos o africanos, es menos frecuente, ¿no?, esta patología de diverticulosis, solamente debe un 0,2%, y esto debido probablemente a la dieta alta en fibra, ¿no? Y aquí sí, el predominio de los divertículos está en el colon derecho. En Japón, se ha visto que hay un aumento porque hay un cambio de dieta, ¿no? Hay una occidentalización de la dieta, ¿no? Y está presentando en muchos pacientes menores de 50 años y pero siguen siempre predominando en el colon derecho. Entonces tenemos que los divertículos, el gran porcentaje un gran porcentaje va a ser asintomático. Del 100% de los pacientes que tienen divertículos o diverticulosis, el 80% no va a tener síntomas, ¿no? Mientras que el 10 al 25% sí va a evolucionar una diverticulitis. Los divertículos que se asocian al sangrado va a ser entre un 5 al 15%, y los que van a tener una inflamación desde mucosas, una colitis cementaria, ¿no?, debido a diverticulosis, es el 1%. Van a requerir hospitalización de los pacientes, ¿no?, que tienen una enfermedad diverticular entre el 4 al 5%, y va a requerir cirugía el 1%. Como sabemos, acá los divertículos son protusiones saculares, son herniaciones, ¿no?, tanto de la mucosa y la submucosa a través de las partes débiles a nivel de los músculos. Estos van a estar localizados, estos divertículos, entre la tenia antimesentérica y mesentérica, como vemos acá. Y la parte débil va a ser donde penetran los vasos rectos alimentarios para los músculos. Estos divertículos van a ser de tamaño variable, que miden entre 5 a 10 milímetros, pero en algunas ocasiones también pueden alcanzar mayor diámetro, hasta 20 milímetros. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que los divertículos tenemos de dos tipos, ¿no? Los congénitos o verdaderos, que normalmente lo vamos a ver en el colon derecho o en el ciego, ¿no? Estos son aislados, que están constituidos por todas las capas del intestino, ¿no? Por la serosa, la muscular, la mucosa, ¿no?, la submucosa. Mientras que los adquiridos falsos o pseudodivertículos, aquí hay una ausencia de la capa muscular, y estos son los que vemos, ¿no?, en el colon izquierdo, más que todo en el sigmoides. En lo que respecta a la patogenia de la diverticulosis, se dice que hasta ahora no se tiene claro, pero se dice que es el resultado de una compleja interacción multifactorial entre factores dietéticos, es decir, una baja ingesta de fibra, ¿no?, y más ingesta de alimentos refinados. La resistencia a la pared, ¿no? Hay un cambio de la pared por acumulación muchas veces de, de acumulación de elastina, ¿no? La motilidad intestinal está aumentada, hay un aumento de la motilidad para hacer que pase las heces, porque hay una disminución en el tránsito intestinal, y también algunos factores genéticos, ¿no? Como vemos en pacientes que tienen enfermedades de esclerodermia, ¿no?, o ¿no?, o el síndrome de Marfan, ¿no?, que tienen una pared muy debilitada, ¿no? En lo que respecta a la fisiopatología, vamos a tener dos factores que se proponen, ¿no?, o que se dicen que causan los divertículos. Uno de ellos es el cambio de la morfología muscular, ¿no? Y esto debido a un engrosamiento de la capa muscular, tanto de la musculatura circular lisa como la longitudinal.
lo que hace la miocosis, ¿no? Como un acordeón, ¿no? Se acorta las tenias y se engruesa la capa muscular circular, ¿no? Entonces es como un acordeón. Y esto hace que produzca una menor resistencia a la extensión del colon, ¿no? Y esto debido a que aumenta el colágeno tipo 3 y la elastina, ¿no? Entre las células del músculo. Y el otro es el aumento de la presión intraluminal. Es la teoría de Painter, la cementación, que dice como hay una mayor dificultad del paso de las heces, hay una mayor presión a nivel de estas cavidades y hacen que aumente la presión intraluminal y disminuya el compliance, ¿no? Produciendo la salida de la mucosa y la submucosa por las partes débiles del músculo. Dentro de los factores de riesgo que vamos a tener para que los pacientes presenten divertículos es algunos que incrementan el riesgo y otros que disminuyen el riesgo, ¿no? Los que incrementan el riesgo son el aumento o el consumo excesivo de carne roja. Esto se dice que produce inflamación de bajo grado a nivel de la mucosa y hace que se puedan producir, ¿no? Los divertículos. Una dieta pobre en fibra, como sabemos, uno debe ingerir por lo menos 25 o 30 gramos diarios de fibra, sea liposoluble o insoluble. La raza tiene que ver acá, ¿no? La raza de origen occidental también es un factor de riesgo para que se produzcan los divertículos. La edad, conforme avanza la edad, va a haber más posibilidades de presentar divertículos. La obesidad, ¿no? Pacientes que tienen un IMC mayor de 30 van a tener más riesgo de prestar divertículos y que se compliquen los divertículos muchas veces, ¿no? Con perforación o sangrado. El alcohol también, el tabaco, los antiinflamatorios no esteroideos, la falta de ejercicio, el sedentarismo, también es un factor de riesgo, y la predisposición genética, como en las conectivopatías, como dije anteriormente, como el síndrome de Marfan o la esclerodermia, ¿no? Van a disminuir el riesgo de presentar divertículos a la población que es vegetariana. Se ve que en los vegetarianos hay una menor cantidad, ¿no? Un menor porcentaje que tengan divertículos y una actividad física vigorosa. Entonces, yendo ya a lo que es la enfermedad diverticular del colon, la enfermedad diverticular del colon, ¿no? Entonces, es aquel divertículo que va a tener síntomas, ¿no? Entonces, podemos definirlo como la condición común con presentación clínica variable, cuyo espectro clínico varía desde la sola presencia de síntomas inespecíficos, muchas veces como dolor abdominal, nada más, hasta desarrollo de diversas complicaciones que pueden ser letales, ¿no? Como veo cuando hay una diverticulitis perforada, que puede ser una peritonitis o una sepsis, y el paciente puede morir, ¿no? Entonces, la enfermedad diverticular podemos clasificarla de dos tipos. Enfermedad diverticular sintomática no complicada, que normalmente es una patología simple, que es muy recurrente, ¿no? Que solamente hay una inflamación no detectable macroscópicamente, ¿no? Se detecta ya cuando se hace biopsia de la mucosa, y una enfermedad de verdad complicada, ¿no? Cuando ya hay una complicación de divertículo con inflamación o perforación, como en la diverticulitis, como hay sangrado, como en la hemorragia, o en la colitis segmental asociada a diverticulosis. Como vemos acá, la enfermedad diverticular, ¿no? Podemos clasificarla, ¿no? En, en aquellos que tienen síntomas y complicaciones, ¿no? Como vemos acá, todo paciente con divertículos, si no tiene síntomas, diremos que es un paciente con diverticulosis, que es el 80% del paciente que no tiene síntomas. Y los que tienen síntomas van a ser la enfermedad diverticular sintomática. Cuando ya tienen los divertículos síntomas, estos pueden tener complicaciones o no complicaciones. Si no tiene complicaciones, diremos que es una enfermedad diverticular sintomática no complicada, y si tiene complicaciones, una enfermedad diverticular complicada. Ahora, la enfermedad diverticular complicada puede dar varias complicaciones, como una diverticulitis, como una hemorragia, como una colitis segmentaria asociada a divertículos. Ahora, la diverticulitis también puede ser una diverticulitis aguda no complicada, cuando vemos que solamente hay un engrosamiento de la pared colónica con afectación de la grasa periventricular, y esto se hace el diagnóstico mediante la tomografía. Mientras que una diverticulitis aguda complicada, sí, acá va a haber cambios macroscópicos, va a haber acceso, perforación, fístula, estenosis.
En la colitis segmentaria asociada a diverticulosis solamente vamos a ver una inflamación de la mucosa interdiverticular. Entonces acá la mucosa del divertículo no está afectada solamente entre divertículo y divertículo. Entonces, como sabemos, en la enfermedad articular sintomática no complicada, su prevalencia se estima en un 20%, ¿no? Es de difícil diagnóstico esta patología, ¿no? Porque va a semejar casi un cuadro igual a un síndrome de intestino irritable. Entonces, va a tener la misma sintomatología prácticamente, son síntomas frecuentes de dolor de intensidad leve, de tipo cólico recurrente, focalizado en la fosa ilíaca izquierda. Este dolor típicamente va a empeorar, ¿no? Cuando el paciente ingiere comidas y va a mejorar cuando hay expulsión de flatos o cuando hace deposiciones. También algunos refieren algunos síntomas, pero que se ven con menos frecuencia, como son la distensión abdominal, el estreñimiento, la diarrea, que esta diarrea puede ser con moco o sin moco. Cuando uno hace una exploración física de un paciente con una enfermedad local no sintomática, no complicada, normalmente será normal o a veces puede encontrar un dolor local en la fosa ilíaca izquierda a la palpación profunda. El diagnóstico, ¿no? Como le digo, es muy semejante, ¿no? Al mismo sintomatología del síndrome de intestino irritable y también a la neoplasia de colon. Por eso es obligado descartar la presencia tanto de cáncer de colon como del síndrome de intestino irritable. Para lo cual nos ayuda, ¿no? La prueba más fiable, tenemos la colonoscopia y la colonostomografía, ¿no? Como vemos, la colonoscopia es importantísima para descartar el cáncer de colon y porque si uno encuentra sospecha de otras patologías puede ser biopsia también, ¿no? Cuando uno ingresa a descartar estas patologías, ¿no? Un colon, un síndrome de intestino irritable o un cáncer de colon, y no encuentran nada, solamente encuentran divertículos, por exclusión puede decir que es una enfermedad articular sintomática no complicada. Dentro de los exámenes alternativos para hacer el diagnóstico de una enfermedad articular sintomática no complicada, tenemos el enema varitado con doble contraste y la ecografía es menos fiable, ¿no? Otra cosa que se usa a veces para descartar esta patología es el biomarcador, ¿no? Un biomarcador como es la calprotectina fecal, ¿no? Que esto nos puede ser útil, ¿no? Porque vamos a encontrar que se va a encontrar elevado cuando el paciente tiene una enfermedad articular sintomática no complicada, mientras que está normal en los pacientes que tienen enfermedad de síndrome intestino irritable o tiene divertículos asintomáticos. El tratamiento de un paciente con una enfermedad articular sintomática no complicada es más que todo con fibra. Entonces, uno debe darle ingesta de fibra, ¿no? Para mejorar más que todo el tiempo del tránsito de las heces a nivel del colon y disminuir, ¿no? La presión intraluminal. También podemos usar la rifaximina, que es un antibiótico no absorbible, ¿no? Para disminuir la flora bacteriana y los probióticos, ¿no? Porque también hay una alteración de la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, los probióticos también sabemos que son también que estimulan la inmunidad y que inhiben el crecimiento de otros patógenos, ¿no? También podemos usar un antiinflamatorio de bajo grado, como tenemos los 5 aminosilatos, ¿no? Acá tenemos la mesalina, ¿no? Que sirve para desinflamar, como decimos, cuando el paciente tiene una enfermedad diverticular sintomática no complicada, normalmente tiene inflamaciones de bajo grado, ¿no? No se ve no se ve este, clínicamente con la colonoscopia, sino que a nivel la inflamación se ve con biopsia, ¿no? También se puede usar anticolinérgicos y antiespasmódicos, porque muchos de estos pacientes van a tener una hipermotilidad del colon, ¿no? Pues va a tener a veces diarrea, ¿no? Estreñimiento alterado. Entonces, a veces se le puede usar también anticolinérgicos o antiespasmódicos. Mientras que en la enfermedad diverticular complicada, sí, acá va a tener una variedad de síntomas de acuerdo a la complicación que tenga, ¿no? ¿No? Entonces, los síntomas van a ser variables. Si puede tener dolor abdominal en la diverticulitis, puede haber sangrado cuando hay hemorragia, puede haber fiebre cuando hay infecciones con accesos, leucocitosis. Las pruebas de la inflamación van a estar aumentadas, como el PCR o
a haber una leucocitosis, ¿no? Acá sí el paciente va a presentar signos ya macroscópicos, radiológicos, endoscópicos de inflamación, ¿no? No como en la no complicada, cuando no se ve signos macroscópicos, ¿no? De inflamación. Entonces, dentro de las primeras complicaciones que tiene, o la primera causa de complicación que tiene la enfermedad diverticular complicada, tenemos la diverticulitis. La diverticulitis es una inflamación e infección aguda de los divertículos. Es la complicación más frecuente, que se encuentra entre un 10 a 25%, ¿no? Una incidencia que cada vez se va en aumento y cada vez se va viendo más en pacientes jóvenes. No, aquí vamos a ver cambios inflamatorios que van desde una inflamación local subclínica hasta una peritonitis generalizada con progresión libre, como vemos, ¿no? Cuando hay una perforación fecaloidea o una peritonitis, ¿no? Bacteriana. La recurrencia de un paciente que tiene diverticulitis puede llegar hasta el 30%, ¿no? Entonces, un paciente que tiene una diverticulitis puede tener la posibilidad de hacer un 30%, ¿no? No volver a hacer nuevamente la diverticulitis. La cirugía de urgencia está entre un 3 a 7%, pacientes que necesitan una cirugía, y la mortalidad está hasta un 1%. Entonces, la diverticulitis, como le dije, podemos clasificarla en aguda, simple o no complicada, y la aguda complicada. Felizmente, la aguda simple o no complicada es la más frecuente. Tenemos que llega hasta el 75% de los casos. Y acá solamente vamos a ver una inflamación de la pared del colon o un flegmón peridiverticular. Mientras que en la diverticulitis aguda complicada, que puede llegar hasta el 25%, es menos frecuente. Acá vamos a ver accesos, ¿no? Que pueden ser únicos o múltiples. Puede haber perforación libre o bloqueada. Puede haber fístulas a los órganos vecinos. Puede haber una obstrucción y estenosis por, a nivel del colon. En la diverticulitis se usó desde 1978 la clasificación de Hinche, ¿no? Hinche clasificada por medios tomográficos y a veces también durante acto operatorio en 4 estadios. En el estadio 1, que tenemos un flemón, un acceso pericólico, ¿no? El estadio 2, en acceso pélvico, intraabdominal o retroperitoneal. El estadio 3, cuando ya hay una peritonitis purulenta, ¿no? Y esto debido a que hay una ruptura de un acceso contenido, pero no había comunicación con la luz del colon, ¿no? Con el lumen del colon. El estadio 4, una peritonitis fecal, aquí hay una presión libre, ya comunica el lumen, entonces prácticamente las heces van hacia la cavidad. Pero en 1999 modifican, ¿no? Esta creación de Hinchen, Guadguarre lo modifica para que sirva para un mejor diagnóstico y manejo, ¿no? Entonces ya acá agrega otros estadios, el estadio 0, que es el engrosamiento de la pared colónica, el estadio 1A, que solamente es un flemón con una inflamación pericólica confinada, ¿no? El estadio 1B, acceso pericólico, el estadio 2, acceso pélvico, intraabdominal o retroperitoneal distante, el estadio 3 y el estadio 4 igual que la de Hinche antigua, ¿no? Como vemos, en la diverticulitis aguda no complicada, ¿no? Que es la más frecuente que vemos de la diverticulitis, llega al 75%, vamos a tener que el paciente ingresa o llega al consultorio con un dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda como síntoma principal. Pero también muchos de estos pacientes van a tener fiebre, pero una fiebre que no pasa de los 38 grados centígrados y es fácilmente controlada. Otros pacientes también refieren cambios en el ritmo intestinal, algunos presentan diarrea, otros estreñimiento, pero son menos frecuentes los síntomas que el paciente lo presenta como náuseas, vómitos o un síndrome miccional, ¿no? A veces el divertículo está pegado a la vejiga y puede inflamar, entonces puede tener problemas miccional como colacuria, ¿no? A la diverticulitis aguda no complicada van a pertenecer los estadios 0, ¿no? Y 1A de Hinche modificado, ¿no? O sea, solamente el aumento del espesor del colon y un flemón a nivel pericólico, ¿no? Mientras que en la diverticulitis aguda complicada, acá sí va a tener otro tipo de características clínicas, ¿no? Como vemos, ¿no? Acá va a haber fiebre, ¿no? Que
van por encima de 38 grados centímetros y a veces es de difícil control manejar la fiebre. Acá se puede palpar ya una masa en el abdomen inferior, ¿no? Porque puede haber un acceso, una colección, ¿no? Muchas veces puede presentar también hilo intestinal el paciente si que hay una peritonitis, ¿no? También el paciente puede presentar signos peritoneal, reacción peritoneal, signo de rebote. O también a veces puede tener fístulas, ¿no? A órganos vecinos. Entonces acá la sintomatología va a ser de acuerdo a la ronca afecta, ¿no? Si afecta a la vejiga, el paciente va a tener infección de vías urinarias, va a tener fecaluria, va a tener eh, también también el órgano afectado también puede ser también la vagina, va a tener también infecciones de la vagina, va a tener secreciones vaginales, ¿no? De heces. También el paciente también puede tener obstrucción, entonces cuando tiene el paciente obstrucción va a tener los síntomas similares a un proceso obstructivo, como tenemos distensión abdominal, ¿no? Náuseas, vómitos, ¿no? Falta de eliminación de flato, falta de posiciones, ¿no? A estos, a estos, a esta, a esta enfermedad auricular aguda complicada van a corresponder los estadios 1B, 2, 3 y 4 de Hinche modificado, ¿no? Bueno, acá tenemos, ¿no? Los estadios complicados, acceso, ¿no? Acceso pélvico, una peritonitis, ¿no? Bacteriana, y acá fecaloidea, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones de una diverticulitis complicada tenemos el acceso, ¿no? El acceso es la complicación más común, ¿no? De la diverticulitis complicada en un 15%. Este acceso puede ser localizado o puede extenderse hasta la pelvis, retroperitoneo, caderas, flancos o miembros inferiores. Normalmente este paciente, cuando tiene acceso, uno le hace un hemograma y va a tener una leucocitosis, ¿no? Va a tener fiebre, muchas veces precedido de escalofríos. Uno puede hacer un tacto rectal o tacto vaginal y va a palpar una masa dolorosa, ¿no? En fosa ilíaca izquierda. La tomografía, como sabemos, en todo acceso abdominal es el estudio de elección, ¿no? Entonces, para hacer un diagnóstico y seguimiento, la tomografía es el estudio de elección. Hay que tener en cuenta que en los accesos pueden tener un tratamiento conservador o un tratamiento con drenaje percutáneo o quirúrgico. Normalmente es conservador cuando los accesos son menores de 3 a 4 centímetros de diámetro. Cuando son mayores o son múltiples, se hace un drenaje percutáneo y a veces, ¿no? Si son multiloculados, hay que hacerse muchas veces tratamiento quirúrgico. Acá tenemos un drenaje, ¿no? Con ayuda tomográfica, un drenaje de un acceso pélvico, ¿no? Vamos acá, le pone un drenaje pélvico. Otra de las complicaciones de una peritonitis, ¿no? Complicada, tenemos la perforación. Como sabemos, es una complicación poco frecuente que solamente se ve entre 1 o 2% de los pacientes con diverticulitis complicada. Esta puede ser purulenta, generalizada o fecaloidea, ¿no? Cuando tenemos un paciente que tiene una perfusión purulenta, ¿no? Por más que de un acceso, un pinche 3, la mortalidad puede llegar al 6%. Mientras cuando tiene una porción libre, estadio 4 de Finch es una comunicación del colon, ¿no? Con la cavidad, con la salida de heces, realmente es una conversión inusual. Acá la mortalidad puede llegar hasta el 26%. Entonces sabemos que es una complicación muy grave, ¿no? Con una alta mortalidad. En estos pacientes que tienen perfusión purulenta, ¿no? Ya sea o perfusión libre, siempre se le va a tener que dar un tratamiento de urgencia, ¿no? Una laparotomía, lo antes posible. Otra de las complicaciones que vemos en la diverticulitis, ¿no? Complicadas son las fístulas, ¿no? La fístula es una complicación que se ve hasta un 5% de los pacientes con diverticulitis complicada. Como sabemos, la más frecuente es la colovesical, ¿no? Que puede llegar hasta un 65%, ¿no? Acá vamos a ver pacientes que van a tener infecciones a repetición de las vías urinarias, va a haber salida de aire
por la uretra, neumaturia, y salida de heces también como fecaluria. También podemos ver también fístulas, como en segunda en frecuencia, las colovaginales. Entonces el paciente, que va a ser mujer, va a tener infecciones vaginales, expulsión de gas y flujo fecal por la vagina, ¿no? También pueden tener fístulas coloentéricas, coluterinas, colocutáneas, pero que se ve con menor frecuencia. Siempre en estos pacientes que tienen fístula va a ser el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y este va a ser mediante el cierre de la fístula y la resección colónica. Muchas veces este tratamiento quirúrgico se hace una vez que pasa el proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? Dentro de los exámenes que nos ayudan a la fístula tenemos la colon con edema veritado, que se usa mucho, ¿no? Para, como ves acá en la fístula colovaginal, ¿no? Otra de las complicaciones tenemos la obstrucción intestinal, ¿no? La obstrucción intestinal puede ser una obstrucción aguda o una obstrucción crónica, ¿no? En una obstrucción aguda, más que todo vamos a ver, ¿no? Debido a un estrechamiento de la luz, más que todo por el engrosamiento inflamatorio de la pared del colon, ¿no? O a veces tenemos un acceso adyacente al colon que puede ser una compresión extrínseca. De ahí que una obstrucción aguda rara vez va a ser completa y mayormente va a provenir el cuadro de una suboclusión, ¿no? Mientras que en la crónica, sí, esto es debido más que todo a fibrosis y sin inflamación. Y esto debido porque muchos de los pacientes tienen diverticulitis recurrente, ¿no? No complicada, y esto puede llegar a ser una estenosis completa del colon, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Entonces, hace una estenosis completa del colon, ¿no? Por diverticulitis recurrente no complicada, ¿no? Entonces, se fibrosa, y esto semeja también un cáncer del colon, es por eso que siempre se debe descartar una diverticulitis, un cáncer de colon. Bueno, en el diagnóstico diferencial de diverticulitis, como sabemos, la diverticulitis es un cuadro agudo y tenemos que descartar todas las patologías que nos puede dar cuadro agudo, ¿no? Como cáncer del colon, colitis, apendicitis, colitis infecciosa, embarazo ectópico, etc. El diagnóstico a una diverticulitis, ¿no? Siempre es el dolor en la fosa ilíaca izquierda. El paciente mayormente va a tener fiebre, ¿no? Va a tener leucocistosis, y esta es la triada clásica de presentación de un paciente con diverticulitis, ¿no? Dolor de fosa ilíaca izquierda, fiebre y leucocitosis. Sin embargo, esta triada no es muy específica porque solamente nos va a diagnosticar el 64% de los pacientes con diverticulitis aguda. Como sabemos, la leucocitosis no siempre va a estar presente, va a estar ausente muchas veces en pacientes ancianos o inmunocomprometidos. La proteína C reactiva sí es importante porque a veces nos ayuda, ¿no? A un diagnóstico, aunque también es un procedimiento inespecífico, pero se dice que cuando tiene valores encima de 50 miligramos por litro, nos da, ¿no? La posibilidad de que el paciente tenga una diverticulitis. Por lo tanto, no tenemos con estos exámenes, no vamos a tener un diagnóstico claro, ¿no? Certero. De ahí que el diagnóstico más seguro se va a dar mediante otras pruebas, ¿no? Como la tomografía, para así ver la posibilidad de complicaciones de evolución, ¿no? Las pruebas de imágenes como la tomografía es el bolo estándar para la diverticulitis aguda. Como vemos acá, dentro de las pruebas diagnósticas por imagen, tenemos la tomografía, axial computarizada, la abdominopélvica, es la técnica de elección, ¿no? Siempre que se haga una tomografía abdominopélvica es preferible hacerle con contraste intravenoso, así también con contraste soluble oral y rectal, ¿no? Para tener claro, ¿no? De definir bien la patología. La tomografía sea computarizada de abdominopélvica va a ofrecer una sensibilidad, especificidad, valor productivo positivo y negativo superior al 27%, tanto para el diagnóstico de diverticulitis como de sus complicaciones, ¿no? Como vemos, esto nos ayuda bastante para el manejo de los pacientes con diverticulitis aguda. Como vemos acá en la tomografía, podemos ver, ¿no? Una diverticulitis grado 0,
donde solamente vamos a ver, ¿no?, un engrosamiento de la pared del colon, ¿no? Vamos a sacar un engrosamiento de la pared del colon, mientras que la grasa pericólica está normal. En una artículo grado 1A, acá sí vamos a ver, aparte del engrosamiento de la pared del colon, ¿no?, va a haber también cambios en la grasa pericólica, ¿no? Entonces ya hay un problema a nivel de la grasa pericólica, ¿no?, del mesenterio. En el 1B, entonces va a haber muestra de la pared del colon y un pequeño acceso pericólico, ¿ya? Acá hay un pequeño acceso pericólico, ¿no? Y hay cambio en la grasa pericólica, ¿no? En el grado 2 ya vamos a tener un acceso, ¿no? Como vemos acá, es un acceso pélvico, ¿no? Un acceso pélvico y engrosamiento también de la pared del colon, ¿no? En el grado 3, acá vamos a ver ya aire, ¿no? Acá vamos a ver aire, ¿no? O sea que hay aire, hay una perforación, ¿no? Comprendido de líquido, flecha con colon sigmoide, ¿no? Otros de los exámenes de imágenes que nos ayudan también a ver la diverticulitis aguda es la ecografía abdominal. Pero, como le digo, este examen va a requerir de una notable experiencia del explorador, ¿no? De ahí que es un examen operador dependiente y de un buen equipo, ¿no?, de última generación. Si tiene bastante experiencia, dice el médico radiólogo, ¿no? Ve muchos casos de diverticulitis y tiene buen equipo, puede llegar a una sensibilidad entre 80 y 98% y una actividad entre 80 y 93% ya parecida, ¿no?, a la tomografía, ¿no? Se dice que, por decir, en Alemania, ¿no?, están muy capacitados para eso y más del 50%, ¿no?, de los pacientes solamente se diagnostican con ecografía, ¿no? Y el resto ya se hace, cuando hay dudas, se hace una tomografía. Otros exámenes que también se pide es la radiografía simple de abdomen. Como sabemos, este examen es obligatorio realizar en todo paciente que viene con abdomen agudo, ¿no? Como sabemos, tiene una baja sensibilidad de especificidad y más que todo nos sirve para la exclusión rápida de un paciente que tiene una perforación intestinal o un cuadro obstructivo, ¿no? El diagnóstico por enema de Vario era antiguamente el método de elección, ¿no? Pero como sabemos, presenta cifras de sensibilidad de solo el 60-80%. Tiene un alto porcentaje de falso negativo, hasta un 15%, y más que todo ahora se usa para valorar la fístula, ¿no? Porque a veces el vario también, si hay una perforación, puede ir a la cavidad y puede dar una peritonitis química. En lo que es la resonancia magnética nuclear, que es también otro diagnóstico por imagen, tiene cifras de sensibilidad y actividad similares a la tomografía computarizada, ¿no? Acá, como sabemos, la resonancia hay ausencia de radiación ionizante, ¿no? Como vemos, como se ve en la tomografía, ¿no? Pero el problema es que hay una menor disponibilidad, por lo que no se usa en diagnóstico en casos de urgencia, ¿no? La colonoscopía también nos ayuda, ¿no? Clásicamente está contraindicada para el diagnóstico, dado que la mayor riesgo de progresión, ¿no? Como sabemos, cuando el paciente está con una diverticulitis, ahí está inflamado, entonces el radiólogo va a insuflar y puede echar aire y esto puede aumentar la presión y puede perforar el divertículo, ¿no? Es por eso que normalmente no se usa en cuadros agudos, ¿no? Esto más que todo se realiza para hacer el diagnóstico previo a la cirugía profiláctica o en pacientes que una vez pasado ya la diverticulitis para descartar otras patologías como el cáncer de colon, ¿no? Normalmente debe pasar entre 4 a 8 semanas para hacer la colonoscopía, ¿no? Bueno, acá tenemos un cuadro comparativo, ¿no?, entre el enema varietado, la tomografía y la endoscopía, ¿no? Como vemos, la que tiene mayores ventajas va a ser la tomografía, porque va a aportar datos extramurales, evaluación abdominal y posibilidad terapéutica, ¿no? Lo único que no nos brinda datos sobre la mucosa, ¿no?, como lo hace la endoscopía. Pero la endoscopía, como le digo, hay un riesgo de perforación por la insuflación, ¿no? Y muchas veces no se puede evaluar completamente porque hay una estenosis y no puede pasar el endoscopio. Entonces,
el tratamiento de una enfermedad, de una diverticulitis, depende, ¿no? De si es una diverticulitis no complicada o complicada, ¿no? Normalmente cuando no son no complicadas, se le da un tratamiento médico ambulatorio siempre y cuando el paciente esté en buen estado general y tolere la vía oral, ¿no? Entonces ahí que el manejo médico va a depender de la severidad, ¿no? Del cuadro, y este puede ser, como digo, ambulatorio o hospitalizado. Normalmente todos los que superiores son pacientes que tienen diverticulitis aguda complicada, ¿no? Cada vez se hace el tratamiento mucho más conservador, como sabemos, la mayor porcentaje de pacientes con diverticulitis son diverticulitis no complicadas, de ahí que se pide un tratamiento ambulatorio. Dentro de los pilares de tratamiento vamos a tener la tolerancia, ¿no? Y el estado general del paciente. Si está en buen estado general y tiene una tolerancia, entonces se le debe dar un tratamiento ambulatorio, siempre y cuando sea una diverticulitis no complicada, ¿no? Los antibióticos que se usan normalmente son antibióticos de amplio espectro para generar gram positivo, gram negativo anaerobio, y que se le debe dar por un espacio de 7 días, ¿no? Como le digo, también el antibiótico se dice que se debe dar solamente a los diverticulitis complicadas y a los no complicadas debería estar en estudio, ¿no? Para ver si se da o no se da. Muchos de los cirujanos o de los médicos no dan antibióticos en la diverticulitis no complicada. Entonces, para darle el tratamiento médico, entonces hay algunos criterios para ver si son ambulatorios o tienen que hospitalizarse, ¿no? Si hay algunos criterios de hospitalización. Entonces, ¿cuándo debe hospitalizar un paciente? Así tenga una diverticulitis aguda no complicada. Cuando hay una intolerancia a la vía oral. Si hay una intolerancia a la vía oral, ya sea por vómitos o por dolor a la ingesta de alimentos, se debe hospitalizar. O cuando el dolor es muy intenso, ¿no? Es posible que quede y hay necesidad de uso de narcóticos. O también cuando hay inflamación grave, ¿no? Cuando el paciente tiene fiebre no controlada o tiene reacción peritoneal, hay un peritonismo. O cuando hay falla de tratamiento ambulatorio. Normalmente, el tratamiento ambulatorio se debe evaluar en las primeras 48 horas para ver cómo evoluciona. Si no, evoluciona mal y va más de 3 días de tratamiento, debe ser hospitalizado. Toda diverticulitis complicada, ¿no? En paciente que tiene oclusión intestinal, debe hospitalizarse porque no va a tolerar la vía oral, está vomitando, está distendido. El paciente que tiene inmunodepresión también, pacientes que tienen comorbilidad como los diabéticos, o pacientes de edad mayor de 80 años tienen que también ser hospitalizados. Cuando el paciente se hospitaliza, se le debe poner siempre NPO, ¿no? O sea, salvo que tolere la vía oral, que normalmente se pone en NPO. Si está distendido, está con una sonda nasogástrica, se le da antibióticos intravenosos, ¿no? Y si necesita analgesia, ¿no? Se le puede dar la meperidina. Dentro de los antibióticos que se usan mayormente, ¿no? A vía oral, tenemos el metronidazol y una quinolona, ¿no? Como vemos acá, pero también últimamente se está usando el amoxicilina clavulana como medicamento único, ¿no? Pero cuando son ya pacientes que tienen por vía endovenosa, normalmente es el metronidazol o la quinolona, o también se puede usar el metronidazol más una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, o también se puede hacer un beta-lactámico con un inhibidor de la beta-lactamasa. En lo que respecta al tratamiento quirúrgico programado, como sabemos, antes de los años 90, se hacía simultaneidad profiláctica, ¿no? Todo paciente que tenía más de 2 cuadros o 2 episodios de diverticulitis aguda, ¿no? Se le hacía ante una simultaneidad profiláctica, ¿no? O si tenía un cuadro de diverticulitis aguda en menores de 50 años. Entonces, pero actualmente ya no es así. Ahora actualmente se evalúa caso por caso, una toma de decisión, y muchas veces para tomar esa decisión de operar profilácticamente un sigmoide o no, hay que ver, considerar el número de cuadros que tenga, ¿no? Durante el año, la severidad de los episodios, la edad del paciente, las comorbilidades, factores de riesgo, intervalos entre episodios, la persistencia de síntomas en estos intervalos, y más que todo cuando se altera la calidad de vida, ¿no? Hay que tener en cuenta también en los pacientes que han tenido un cuadro de diverticulitis aguda
y son inmunosuprimidos o van a ser trasplantados, están en periodo de trasplante, se debe hacer también, se debe ver, ¿no? Para hacer la posibilidad de una sigmoidectomía profiláctica. Siempre un paciente que ha tenido una diverticulitis se debe esperar al menos entre 6 a 8 semanas, ¿no? Para poder ser intervenido para luego que pasa la inflamación aguda, ¿no? Dentro de los criterios quirúrgicos de urgencia, vamos a tener que todo paciente que tiene que ser operado de urgencia sí o sí, ¿no? Son aquellos que vienen con una peritonitis purulenta generalizada o fecaloidea, ¿no? Finch 3 o Finch 4, ¿no? Esos tienen que entrar a emergencia y ser operados, ¿no? O cuando hay una sepsis no controlada, cuando hay una perforación visceral, cuando hay un acceso no drenable o inaccesibles, una obstrucción aguda, ¿no? O cuando no hay una buena respuesta al tratamiento conservador por 3 días, tanto en el Hinche 1 o el Hinche 2, ¿no? Entonces ahí tiene que operarse de urgencia. Como sabemos, ¿no? En todo paciente con una Hinche 3, que te digo, Hinche 3 y Hinche 4, como tenemos en la peritonitis purulenta o obstrucción libre, tiene que ser operado de urgencia. Históricamente, ¿no? Cuando el paciente llegaba, un Hinche 3 o Hinche 4, la operación se hacía en 3 etapas. En la primera etapa se hacía una ostomía o una colostomía y se dejaba el cemento comprometido. En la segunda etapa se sacaba el cemento comprometido y en la tercera etapa se restituía el tránsito, ¿no? Pero desde 1980 ya cambia y se hace en dos etapas. En la primera se hace una colostomía y se reseca el cemento comprometido y en la segunda se restituye el tránsito, ¿no? Con, con este cambio, ¿no? De tratamiento, la mortalidad bajó de 30% que era antes de los 1980 a menos del 10%. Como sabemos, la operación que se realiza todavía hasta ahora, con mayor frecuencia en los estadios 3 y 4, es la resección con dirección por Hart, ¿no? Pero últimamente algunos médicos, viendo ya el tipo de paciente, la contaminación, ¿no? El cemento comprometido, a veces pueden ser recesión y anastomosis primaria, ¿no? Para evitar una nueva operación que muchas veces es difícil y trae mucha muerte y mortalidad. Como sabemos, en los estadios 1 y 2 de Hinche, normalmente se puede hacer una recesión con anastomosis primaria, ¿no? Porque acá no hay mucha contaminación, ¿no? Siempre y cuando el paciente esté en buen estado, ¿no? La recesión con anastomosis primaria debe tener en cuenta el estado general del paciente, ¿no? La condición local del colon y más que todo la experiencia del equipo quirúrgico, ¿no? Porque muchas veces te hacen la recesión en anatomía primaria y puede haber una dehiscencia de sutura y esto es una compresión muy fatal que muchas veces puede llevar a la muerte, ¿no? Un paciente que viene con un cuadro de obstrucción aguda, entonces normalmente te puede ser el proyecto de Harman, ¿no? Te puede hacer la recesión con anastomosis primaria o como alternativa anastomosis primaria y una anatomía de protección, ¿no? Como vemos acá hacemos una anatomía de funcionalizante para el contenido intestinal no vaya a la parte de anastomosis y evitar así una prueba de licencia, ¿no? Entonces acá, una vez que pasa ya el cuadro inflamatorio, se puede restituir fácilmente el tránsito a nivel de la ileostomía, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Desde la operación de Harman, se reseca todo el cemento comprometido, se hace una colostomía proximal y la parte distal se sutura y se deja dentro de la cavidad, se deja perdida dentro de la cavidad. Como sabemos, el tratamiento quirúrgico puede ser de dos tipos de abordaje, ¿no? El laparoscópico o el abierto. Normalmente el laparoscópico se realiza para cirugías programadas y hidrodrenaje de acceso, mientras que la cirugía abierta, ¿no? Es para los pacientes que tienen profesionales libres, ¿no? Como en el estadio Hinche 3 y 4. Acá tenemos un algoritmo del manejo de la diverticulitis, ¿no? Como sabemos, la diverticulitis puede ser no complicada o complicada. Entonces, cuando no complicada, va a haber algunos que van a tener un criterio de ingreso a hospitalización, ¿no? Como vimos de luego, los que no toleran la vía oral, los pacientes mayores de 80 años, inmunodeprimidos, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero si no tienen ningún criterio de ingreso, ¿no? Toleran la vía oral, se les puede dar antibiótico oral por 7 días, ¿no? Pero si tienen algún criterio de ingreso, sí tienen que hospitalizarse. Mayormente hay que ver si le dan antibióticos intravenosos o vía oral, de acuerdo a la tolerancia.
y luego 2 a 3 días se progresa y muchos de estos pacientes se van de alta. Cuando la diverticulitis es complicada, sí, todo paciente que viene con una complicada, al ingreso hay que aplicarle antibióticos intravenosos. Ahora, si tenemos un paciente que viene con una diverticulitis complicada con acceso, hay que ver el tamaño del acceso. Si tenemos accesos menores de 3 a 4 centímetros, estadio 1 de Finche, entonces hay que darle un manejo conservador, ¿no? Con antibióticos y NPO. Normalmente muchos de estos pacientes mejoran y si hay un fracaso, ya tiene que ir a un drenaje percutáneo, ¿no? Y se le sigue dando antibiótico intravenoso, ¿no? En los estadios mayor o igual a 2, cuando ya accesos son mayores de 3 a 4 centímetros, acá sí tiene que hacer un drenaje percutáneo, ¿no? Con antibiótico intravenoso, y si fracasara, ya tiene que ir a cirugía. Pero cuando el paciente tiene accesos multiloculados, que no son accesibles, ¿no? Para la radiología intervencionista, acá sí tiene que ir a cirugía. Entonces, un paciente que tiene una divertitis complicada con fístula, normalmente el cierre, ¿no? Cierre de la fístula más la resección del segmento comprometido, como digo, una vez que pasa el proceso inflamatorio. Si viene un cuadro obstructivo, hay que ver si es un cuadro obstructivo agudo o crónico. Como dije, el agudo normalmente hacen sus oclusiones, ¿no? Entonces puede ser un tratamiento conservador con antibióticos, ¿no? NPO y sonda nasogástrica. Si fracasara este tratamiento, ya puede ir a cirugía. Mientras que en el crónico, como le dije, son más que todo pacientes que han tenido cuadros de diverticulitis aguda no complicada y hay una estenosis, ¿no? Entonces acá se puede hacer una dilatación con balón frente a una prótesis expansiva, ¿no? Que esto hay que tener en cuenta que es temporal nada más hasta poder al paciente hacer una cirugía programada. Y en todo paciente que viene con una perforación libre, 3 y 4 de Fincher, aquí sí tiene que ser la cirugía urgente y darle antibióticos endovenosos. Otra complicación de la enfermedad de diverticulosidad complicada es la hemorragia. Como sabemos, la hemorragia se va a presentar entre 5 al 15% de los pacientes con diverticulosis. Uno dice que el 5% máximo, pero uno dice hasta el 15%. Acá el paciente, ¿no? Va a tener un sangrado abrupto e indoloro, ¿no? Va a ser intermitente y autolimitado. Como sabemos, el sangrado, ¿no? Es arterial, es por eso que normalmente es intermitente y es abrupto, ¿no? Y es indoloro porque no hay inflamación de la mucosa, ¿no? Es ruptura nomás del vaso. Y lo bueno es que la mayoría, el 90%, para solo el sangrado. Como vemos, es más frecuente en pacientes mayores de 80 años, de las 90 décadas de vida, ¿no? Y esto es más que todo debido a que muchos de los pacientes a esta edad sufren de presión arterial elevada y tienen aterosclerosis. Como sabemos, en los adultos es la causa más frecuente, ¿no? De hemorragia digestiva baja, de ese 40% de hemorragia digestiva baja en pacientes adultos, ¿no? Otra cosa que tener que en la mitad del colon derecho siempre van a ser los sangrados masivos, ¿no? Y van a ver mayormente la recurrencia, ¿no? De 3 a 5% va a ser severa y la recurrencia al año se puede ver hasta un 10% de los pacientes. El diagnóstico puede ser mediante una colonoscopía, una arteriografía, una gramografía nuclear con hematitis marcados, una tomografía computarizada con contraste multidetector. Como sabemos, la colonoscopía puede ser diagnóstica y terapéutica, ¿no? De ahí que la colonoscopía se debe realizar en las primeras 12 a 24 horas, más que todo para aumentar su rendimiento, ¿no? Aunque solo se dice que se puede lograr identificar hasta un 20% del punto de sangrado del divertículo, ¿no? Eh, el problema es que acá siempre a un paciente que se va a hacer una copia hay que hacerle una limpieza de colon, preparar el colon, ¿no? Y esto demora, ¿no? De ahí que es el método de elección más que todo para los pacientes estables, ¿no? Porque, como dije anteriormente, es diagnóstica y terapéutica, ¿no? La arteriografía es otro de los exámenes que son diagnósticos y terapéuticos, ¿no? Y esto se realiza más que todo tras una endoscopía fallida. Aquí, como vemos, no es necesaria preparación del colon del paciente, ¿no? O sea que acá se puede ir directamente a la sala de rayos X, pero el problema es que hay una disponibilidad menor y necesita de un radiólogo con experiencia para hacerlo. Acá puede detectar hemorragias con flujos menores
a 0,3 milímetros menos minuto. La gamografía nuclear con matrices marcadas es una técnica no invasiva que puede detectar sangrados muy bajos, de 0,1 milímetros minuto, ¿no? Y es sensible, ¿no? Es más sensible que la arteriografía, ¿no? Hasta un 94%. Pero el problema es que solo identifica la área aproximada de sangrado y no el punto exacto de la causa, ¿no? Entonces acá, una vez que puede detectar más o menos el punto o el área aproximada de sangrado, se puede hacer una arteriografía ultra selectiva para ir directamente al vaso, ¿no? La tomografía computarizada con contraste multidetector, este es un examen de imágenes que localiza el punto sangrante, como la gamografía a la que está sustituyendo, detecta débitos de entre 0,2 a 0,5 milímetros minuto, pero acá va a aportar mayor información porque combina la fase arterial con la fase venosa, ¿no? Entonces, el tratamiento de un paciente que viene con una hemorragia por una enfermedad diverticular, es siempre un paciente que viene muchas veces inestable, entonces hay que ver siempre su estabilidad, ¿no? Entonces, según el grado de estabilidad hemodinámica, se debe realizar la resucitación, se puede dar fluidoterapia, ¿no? Un diente en hemoderivados y fármacos receptivos. Una que está estable, entonces el paciente ya se le puede hacer una colonoscopía, ¿no? Como digo, la colonoscopía se debe realizar en las primeras 24 horas, ¿no? La colonoscopía nos sirve para diagnóstico y tratamiento, como dije anteriormente, ¿no? Si identifica el punto sangrante, se le puede hacer una esclerosis, ¿no? Con adrenal diluida, ¿no? Que se aplica en la su mucosa, ¿no? Pero el problema que tiene, ¿no? Esta esclerosis con adrenalina es que tiene una alta recidiva precoz, ¿no? También se puede usar la electrocoagulación con láser de argón, también tiene mucha recidiva y el riesgo de que, como es una pared muy delicada, ¿no? Puede perforar el divertículo. Lo que más se usa, ¿no? Es la combinación de clínicos hemostáticos en combinación con el crioterapia. Esto da buenos resultados. Pero últimamente ya se está usando, ¿no? La levadura con banda, tasa de evasión saco por succión. Como le digo, esto depende también del médico gastroenterólogo, cuál le usa más, y si hay también, ¿no? Estas, estas ligaduras para poder colocar en los pacientes con hemorragia diverticular, ¿no? La arteriografía selectiva, ¿no? Acá también es diagnóstica y terapéutica, ¿no? Identifica bajo el responsable, es terapia intervencionista mediante embolización, ¿no? Durante la embolización se usan mediante partículas partículas, microcólicos, material líquido de progresión rápida, ¿no? El éxito de esta terapia ronda entre 67 y 70%. La principal complicación es que puede haber una isquemia, ¿no? Subsiguiente acá, ¿no? Entonces a veces puede haber isquemia a ese nivel, ¿no? El intestino. Entonces, ¿cuándo está indicado la cirugía en un paciente que viene con un sangrado, ¿no? Diverticular, ¿no? Normalmente está indicada la cirugía cuando el paciente viene inestable dinámicamente y que no responde a técnicas convencionales de reanimación, ¿no? Si ya se le ha pasado más de 6 unidades de sangre, ¿no? Y sigue inestable, entonces mayormente va a tener que ser operado. O cuando viene una hemorragia masiva recurrente, como le digo, las hemorragias masivas recurrentes mayormente son del colon derecho, ¿no? Entonces, como sabemos, la cirugía es la última opción terapéutica ante la imposibilidad de tratamiento o recurrencia. La cirugía ideal uno debería realizar sería que estirpe lo mínimo, el mínimo colon posible, ¿no? Solamente el segmento comprometido. Es decir, hacer una resección segmentaria, ya sea por afectación diverticular corta o porque está identificado el saco original del sangrado. El problema es que muchas veces, como son sangrados intermitentes, muchas veces no se localiza el sangrado, ¿no? Y a veces es preferible hacer una colectomía parcial o a veces una total, ¿no? En algunos casos, también entra el gastroenterólogo con colonoscopio para tratar de identificar el sangrado, pero si no se localiza, como digo, tiene que hacer una colectomía parcial o total. Entonces acá tenemos un algoritmo, ¿no? De cómo se maneja, ¿no?
eh, la hemorragia diverticular, ¿no? Entonces, ante la sospecha de la hemorragia diverticular, hay que ver si el paciente viene estable o no estable. Si viene estable, como le digo, la colonoscopía mandatoria antes de las 24 horas, ¿no? El problema es hay que preparar el colon del paciente. Si se identifica el divertículo sangrante, hay que tratarlo, ¿no? Como le dije, ya, desde con escleroterapia, argón, ¿no? Ligaclip, o, o también ligadura con bandas, ¿no? Y ya si fracasara, ¿no? Se puede ir a una arteriografía selectiva y embolización, ¿no? ¿No? Y ya si fracasa eso, ya a una cirugía urgente de emergencia, más que todo, ¿no? De sangrado masivo, ¿no? Pero si no hay sangrado, ¿no? Se hace una coloscopia y no encuentra sangrado, ¿no? ¿No? Entonces, no hay actividad de sangrado, se pone en observación. Si hay actividad de sangrado, entonces tiene que hacer una tomografía multidetector o gamografía. Si el paciente viene hemodinámicamente, ¿no? Inestable, ¿no? Uno trata de estabilizarlo para hacer una colonoscopia, pero si no se puede estabilizar, se hace mediante la manera de resucitación. Hay que ver si hay una respuesta parcial, se puede hacer una tomografía multidetector, si es positiva, una arteriografía selectiva de embolización, y si fracasa, en cirugía de urgencia. Pero si el paciente no se puede resucitar, ya es un shock refractario, aquí sí tenía que hacer una cirugía de urgencia con una colectomía subtotal o a veces total, ¿no? Otra de las complicaciones de la enfermedad diverticular, ¿no? Complicada es la colitis segmental asociada a diverticulosis. Como sabemos, esta patología hasta finales del siglo XX, del siglo pasado, es descrita como un subtipo de enfermedad inflamatoria intestinal, pero actualmente ya se ha catalogado como una entidad independiente, pero todavía poco conocida. Como sabemos, ¿no? Aquí esta patología tiene una inflamación de la mucosa interdiverticular, ¿no? Pero va a respetar los orificios reticularios, entonces no va a involucrar los orificios diverticulares. Es la complicación diverticular menos frecuente, con una prevalencia que dice que está entre 0.3 a 1.3%. Se dice que tiene una discreta predominancia en varones, 58.7, y una preferencia de presentación en la séptima década de vida, ¿no? En lo que respecta a la sintomatología, esta patología va a imitar a una enfermedad inflamatoria intestinal de localización sigmoidea, ¿no? Dada la predominancia de divertículos en este nivel, ¿no? La triada típica de esta patología va a consistir en dolor en fosa ilíaca izquierda, diarreas y a veces hematoquesia o rectorragia, que estos pueden ser intermitentes. La duración de la clínica suele ser de semanas o a veces meses, y en ocasiones puede adquirir también cronicidad. El diagnóstico, más que todo, se realiza mediante la colonoscopía. En la colonoscopía, normalmente se va a encontrar una mucosa con inflamación específica, va a haber eritema, va a haber edema, friabilidad, pequeñas erosiones del suelo mucoso. Acá sí, en la colonoscopía no se va a ver las actas o úlceras lineales, como se ve comúnmente en enfermedad inflamatoria intestinal. Como le digo, solamente va a afectar la mucosa interdiverticular, ¿no? El tratamiento, como sabemos, esta patología es de curso benigno, entonces tiene una reacción espontánea hasta el 10% en los casos sin necesidad de ningún tratamiento. En los casos que no se autolimitan, no mejora, generalmente bastará el tratamiento con un antiinflamatorio, ¿no? De bajo grado, como el 5-amino salicilato, ¿no? Por vía oral. Con este tratamiento hay una remisión de hasta el 80%. En pacientes de difícil control o en recurrencia, se puede tener que recurrir a enemas con esteroides en monoterapia o añadido al 5-amino salicilato. Bueno, ese es todo lo que es en lo que respecta a enfermedad diverticular de colon. No sé si tienen alguna pregunta.
Ya. Entonces, ya. Entonces, me despido. Gracias. Hasta la próxima. Ya. Hasta luego.